La península de las casas vacías de David Uclés. Reinterpretación. Capítulo 1. Llegada a la península. El barco avanzaba lentamente por la bruma matinal que cubría la costa. Martín se apoyó en la barandilla, observando cómo la península aparecía entre nieblas bajas, con sus casas deshabitadas como dientes blancos hundidos en la tierra. No había señales de vida. Ventanas vacías, chimeneas apagadas, jardines enmohecidos que parecían susurrar secretos antiguos. Cada casa era un testimonio silencioso de algo que había ocurrido allí, algo que no se contaba en palabras, sino en sombras y ecos. El muelle crujió bajo sus pasos mientras descendía del barco. El olor salino del mar se mezclaba con la humedad de la península, creando un ambiente que parecía contener siglos de memorias. Cada paso que daba sobre la madera húmeda resonaba con un eco extraño, como si las casas lo escucharan y respondieran a su presencia. Martín avanzó hacia el camino de tierra, que llevaba al interior. Cada piedra y cada árbol parecían colocados con intención, señalando rutas que nadie había transitado en décadas. La sensación de abandono se volvía más intensa cuanto más se adentraba. Puertas entreabiertas se mecían suavemente con el viento, ventanas que reflejaban su sombra de manera distorsionada, como si la península jugara con su percepción. El primer edificio que encontró estaba parcialmente derruido. Las paredes, cubiertas de musgo y grietas, dejaban ver habitaciones vacías, escaleras que crujían bajo el tiempo. Martín notó algo extraño. Sobre el suelo, entre los escombros, había un conjunto de marcas dispersas, casi imperceptibles, que no parecían obra de la naturaleza ni del desgaste habitual. Algo o alguien había pasado por allí antes que él. Se detuvo un instante, sintiendo cómo el viento susurraba entre las vigas, llevando consigo fragmentos de voces imaginarias. Podía jurar que escuchaba pasos lejanos, risas apagadas y el roce de algo deslizándose por los corredores. Cada sonido era mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para ponerle los pelos de punta. La península no estaba muerta, estaba atenta. Avanzó con cautela hacia el siguiente edificio, que parecía más intacto. La puerta de madera estaba cerrada, pero no trancada. Al abrirla, un golpe de aire húmedo le hizo estremecer. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo escritorio y un cuaderno abierto sobre él. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones que hablaban de movimientos, sombras y rutas dentro de la península. Martín comprendió algo inmediato y aterrador. No era el primero en llegar allí, y quizás tampoco sería el último. El cuaderno contenía trazos de mapas y símbolos que parecían marcar lugares precisos, esquinas a evitar, corredores que conducían a puntos muertos. Cada página emanaba un misterio, un patrón que prometía respuestas, pero también advertencias. La península no revelaba sus secretos fácilmente, exigía atención, paciencia y cierta valentía. Martín cerró el cuaderno, sintiendo que el viento le acariciaba el rostro con un frío que no venía del exterior, sino de la sensación de ser observado. La península lo estudiaba, midiendo su reacción, anticipando cada paso. Y él comprendió, por primera vez, que cada casa vacía, cada sombra y cada crujido del suelo no era casualidad. Todo formaba parte de un juego silencioso y antiguo que ahora le daba la bienvenida. Había llegado, y la península ya lo conocía. Capítulo 2. Primeras señales. Martín avanzó con cuidado por la senda de tierra que se adentraba en la península. Cada árbol a su alrededor parecía inclinarse ligeramente, como observándolo. El viento movía hojas secas que crujían bajo sus pies, formando un ritmo que parecía su respiración. A lo lejos divisó otra casa, más intacta que la anterior.
Sus paredes eran de piedra gris, con ventanas altas que reflejaban la niebla de manera irregular. Al acercarse, notó que la puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro. Un escalofrío recorrió su espalda. Martín empujó la puerta con lentitud. El interior estaba oscuro, pero el haz de luz que entraba por una ventana alta iluminaba un escritorio antiguo y un tablero con papeles dispersos. Sobre uno de los papeles había un dibujo de la península, con marcas y líneas que no coincidían con ningún mapa moderno. Era como si alguien hubiera señalado rutas invisibles, calles que parecían cambiar según se caminara por ellas. Martín dio un paso más y un crujido resonó detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo la sombra que la península había proyectado sobre la pared. Martín respiró hondo y se acercó al tablero. Cada símbolo parecía indicar un lugar, un peligro o un secreto. Comprendió que no estaba solo en su exploración. Alguien o algo había pasado por allí antes, dejando pistas cuidadosamente ocultas. Mientras revisaba los papeles, un murmullo sordo recorrió la habitación. No era un sonido natural, sino un eco que parecía surgir de las paredes mismas. Martín sintió como el aire se volvía más pesado, como si la casa lo midiera, evaluara su presencia. El cuaderno sobre el escritorio contenía anotaciones escritas con tinta negra. Hablaban de movimientos de sombra, de caminos que se abrían solo bajo ciertas condiciones, de puertas que podían cambiar de lugar según el viento. Cada frase estaba cargada de advertencia y de un misterio que parecía casi consciente de su lector. Martín comprendió que debía memorizar cada detalle, cada marca, cada símbolo, porque la península no perdonaba la ignorancia. Salió de la casa lentamente, dejando la puerta entreabierta. El viento parecía empujarle hacia el siguiente edificio, hacia la siguiente señal. Y mientras avanzaba, sintió que la península lo seguía con la mirada, silenciosa pero viva, recordándole que cada paso era parte del juego. Capítulo 3. Ecos entre las casas. Martín avanzaba por un sendero estrecho que serpenteaba entre casas semiderruidas. El viento traía consigo un olor a madera húmeda y piedra antigua. Cada paso que daba crujía sobre hojas secas y ramas quebradas. Parecía que la península respiraba a su alrededor, lenta y silenciosamente. A lo lejos, una casa se alzaba más intacta que las demás. Las ventanas reflejaban la niebla, distorsionando su reflejo y haciendo que su sombra pareciera más larga, más extraña. Martín se acercó con cautela. El silencio era casi absoluto, pero a veces parecía quebrarse con un susurro, apenas audible, como si alguien pronunciara su nombre a lo lejos. Se detuvo frente a la puerta de madera. Estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, un chirrido seco recorrió el interior de la casa. Martín entró y la luz de la tarde iluminó un corredor largo y polvoriento. Sobre las paredes, manchas oscuras se asemejaban a figuras humanas. No eran reales, pero su mente las interpretaba como movimientos, como sombras que se desplazaban detrás de él. Caminó hacia un viejo salón donde un piano cubierto de polvo parecía haber sido abandonado de repente. Las teclas estaban sucias, algunas rotas, pero al pasar la mano por encima sintió un leve temblor, como un eco que respondía a su presencia. Martín retrocedió un paso, sintiendo que algo invisible lo observaba. En el suelo, un cuaderno abierto mostraba anotaciones antiguas, símbolos que recordaban mapas y rutas, y pequeños dibujos de casas y corredores. Cada trazo parecía pulsar con vida propia, como si la península les hablaba a quienes la recorrían. Martín comprendió que cada movimiento suyo estaba siendo registrado, medido, observado. No era solo un explorador, era un participante de un juego silencioso que la península había preparado hacía años. Al mirar por la ventana, vio una sombra que se movía entre las casas. No era humana, ni completamente tangible, pero la sintió observándolo.
Un frío recorrió su espalda y supo que debía avanzar con extrema cautela. Cada paso podía desencadenar algo desconocido, cada decisión podía alterar el curso de lo que la península revelaba. Martín respiró hondo y continuó, consciente de que había entrado en un lugar que no perdonaba la imprudencia. Y mientras la luz de la tarde se desvanecía, comprendió que el misterio apenas comenzaba. Capítulo 4. Pistas del pasado. Martín avanzaba por un estrecho pasillo cubierto de polvo y telarañas. Cada paso parecía resonar en las paredes, como si la península amplificara su presencia. A lo lejos, un rayo de luz se colaba por una ventana rota, iluminando algo sobre el suelo. Se acercó lentamente y descubrió un pequeño objeto metálico. Una llave oxidada, con inscripciones apenas visibles. Martín la tomó con cuidado, sintiendo el frío del metal sobre sus dedos. No sabía qué habría, ni quién la había dejado allí, pero intuía que era una pista. Avanzó hacia una escalera que crujía bajo su peso, subiendo al segundo piso de la casa. El aire era más denso allí, cargado de un olor antiguo, mezcla de madera húmeda y libros olvidados. En una habitación encontró un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Al revisar las notas, Martín descubrió dibujos de casas, rutas señaladas con flechas y símbolos que parecían advertencias. Cada página contenía referencias a lugares concretos de la península, rincones que debían evitarse, corredores que se cerraban solos y habitaciones donde el tiempo parecía detenerse. Martín comprendió que los antiguos habitantes habían dejado estas señales para quien se atreviera a recorrer el lugar. Mientras estudiaba los documentos, un murmullo recorrió la habitación. No era un sonido natural, parecía surgir de las paredes mismas. Un susurro que invitaba a descubrir más. Martín se detuvo, conteniendo la respiración. El murmullo parecía formar palabras que no lograba entender del todo, pero que le daban una sensación de urgencia. Recordó la llave que había encontrado. Quizá pertenecía a alguna de esas puertas secretas indicadas en los dibujos. Se acercó a una pequeña puerta al fondo de la habitación, cubierta de polvo y telarañas. Martín insertó la llave con cuidado. La cerradura chirrió y giró, revelando un pasadizo oscuro que descendía hacia lo que parecía un sótano olvidado. El aire que emergió era más frío, húmedo y pesado. Martín comprendió que cada pista encontrada lo acercaba más al corazón del misterio de la península. Y mientras daba los primeros pasos hacia la oscuridad del sótano, supo que el pasado todavía vivía entre aquellas casas vacías. Capítulo 5. El sótano olvidado. Martín descendió por la escalera de madera que crujía con cada paso. El aire se volvió más frío y pesado, cargado de humedad. Cada respiración producía nubes de vapor que parecían bailar en la penumbra. Al llegar al sótano, percibió un olor intenso a tierra húmeda y a madera antigua. El espacio era estrecho, con paredes de piedra ennegrecida por el tiempo. Al fondo, un destello llamó su atención. Un objeto brillante entre las sombras. Martín avanzó lentamente, sintiendo cómo el suelo bajo sus pies estaba cubierto de polvo y pequeños escombros. Al iluminar con su linterna, descubrió un baúl antiguo, con cerraduras oxidadas y marcas extrañas talladas en la madera. El corazón le dio un vuelco. Sabía que aquello podía ser una pista vital, quizá algo que los antiguos habitantes habían escondido años. Se arrodilló frente al baúl y examinó las cerraduras. Cada una estaba cubierta de polvo y telarañas, pero parecía intacta. Martín recordó la llave metálica que había encontrado en la habitación superior. Con manos temblorosas la insertó en la cerradura central.
giró lentamente y un chasquido resonó en el sótano. El baúl se abrió con un crujido profundo, revelando su contenido. Papeles amarillentos, fotografías desgastadas y un pequeño objeto envuelto en tela. Martín recogió primero las fotografías. Eran imágenes de las casas vacías, pero con personas que él no reconocía. Hombres, mujeres y niños que parecían haber vivido allí hace décadas, cada uno con una mirada intensa, casi vigilante. Luego desenrolló el objeto envuelto en tela. Era un medallón de metal, con símbolos idénticos a los que había visto en los papeles del escritorio. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que aquello no era un simple objeto, era un vínculo con el pasado, un fragmento de historias que la península aún guardaba. Mientras examinaba cada detalle, un murmullo volvió a escucharse, más cerca, más intenso. Parecía provenir de las paredes mismas, como si la península lo llamara a descubrir más. Martín comprendió que cada hallazgo lo acercaba al corazón del misterio, pero también aumentaba los riesgos. No era solo un explorador, era un testigo de secretos que la península había protegido durante años. Y mientras colocaba con cuidado el medallón en su bolsillo, supo que aquel sótano era solo el primer umbral hacia lo desconocido.